El maestro Jesús Hermes Ángel Borges es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es especialista en Derecho Penal, Constitucional y Fiscal por diversas universidades. Igualmente es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de donde obtuvo la maestría en Derecho Constitucional, la cual se llevó a cabo en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, complementó su educación en el extranjero en países como Canadá y Japón. Actualmente, el maestro Borges es director del Instituto Kibo, el cual está especializado en Derecho Penal y delitos específicos, tales como delitos fiscales, delitos patrimoniales, teoría del delito, derecho de amparo y el nuevo sistema penal acusatorio, así como derecho administrativo, defensa fiscal e impuestos internacionales, entre otros. El maestro Roberto Zurieta, que está a mi lado derecho, es profesor y director de proyectos para América Latina en la Escuela de Gerencia Política de Graduate School of Management and Public of George Washington University. Es comentarista y analista político de la cadena norteamericana CNN en español. Ha sido asesor, entre otros, de los presidentes Jamil Mahuad de Ecuador, Vicente Fox en México, Alejandro Toledo en Perú, Álvaro Colón en Guatemala, Horacio Cartes en Paraguay y de Íñigo Urcullo en España. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Maru Becker es consultora política y de comunicación por más de 18 años de experiencia trabajando en campañas políticas y sociales en el continente americano. Dirige los proyectos políticos de GMMB en América Latina, sus esfuerzos en los Estados Unidos, México, Guatemala, Uruguay y Paraguay. Ha incluido consultoría estratégica de investigación, desarrollo de mensajes, además de la redacción y dirección de spots publicitarios de televisión, radio, galardonados que han resultado en exitosas campañas locales y presidenciales, colaborando de esta manera con estrategias locales para crear mensajes persuasivos, prácticas que motiven a las personas y en general estrategia política. También ha desarrollado estrategias para campañas sociales en los Estados Unidos de América, para llegar también a entes públicos minoritarios. Maru es licenciada en Ciencias de la Comunicación con posgrados de Marketing y Ciencias Políticas, ha sido profesora en la Universidad de George Washington y ha presentado conferencias en los Estados Unidos de América Latina y el Caribe. Bienvenida, Maru. La licenciada Gabriela Williams, bienvenida. Es consejera electoral del Instituto Electoral para la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho y en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Valle de México, respectivamente. Cuenta con la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de estudios de maestría en Administración Pública en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como consejera electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ocupando la presidencia de las comisiones permanentes de vinculación con organismos externos, de igualdad de género y derechos humanos, y de la Comisión Provisional y de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates del Proceso Electoral 2018 en la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada. El doctor Armando Hernández Cruz, bienvenido. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Aprobando con mención honorífica, obtuvo las medallas de mérito estudiantil Dr. Eduardo García Márquez Maínez y Gabino Barrera, por haber logrado el más alto nivel académico con promedio de 10. Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobando con mención honorífica. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobando de igual manera con mención honorífica. Y finalmente doctor en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM. Entre sus diversos cargos ha desempeñado los siguientes: colaborador desde el 2012 de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura, Coordinación de diversos parlamentos, Comisión de Gobierno y secretario de la Cámara de Senadores. Fue director del Instituto de Formación Profesional como capacitador. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Consejo Consultivo, instructor y capacitador de recursos sobre derechos humanos en el 2008-2009. Y en el Instituto Federal, coordinador de asesores. Actualmente desempeña el cargo de magistrado presidente en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Bienvenido, maestro.
El licenciado Javier Augusto Contreras Vázquez es licenciado en Ciencias Políticas y Administrador Público y licenciado en Derecho por la FES Acatlán de la UNAM. Actualmente se desempeña como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del 24 Consejo Distrital del INE en el Estado de México. Gracias al Instituto por organizar este evento. El objetivo principal de estar acá es poder saber cuál va a ser el próximo presidente de México. Entonces, lo que tengo que decir es que pueden pedir la devolución de las entradas porque creo que eso nadie lo sabe. El papel de un analista, de alguien que ha trabajado más de 30 años en campañas electorales, no es adivinar el futuro, es entender lo que está pasando. La metodología para entender lo que está pasando parte de una manera secuencial, simple. Esto es tener información, analizar la información, diseñar las estrategias de los distintos actores, en función de eso el mensaje y en función de eso los distintos planes de acción. Una de las maneras más útiles, si queremos en realidad representar a los ciudadanos, es que el proceso de nominación sea lo más participativo posible. Como esto no se ha dado en México, lo que enfrentan los ciudadanos son ofertas electorales que en la mayoría de los ciudadanos no satisfacen a los ciudadanos porque no los han escogido a los nominados. Y eso es una limitación muy importante. Lo que generalmente sucede es que en las sociedades se producen los cambios y dependiendo de las oportunidades legales y políticas, el cambio se expresa. No sé si me estoy explicando. El cambio en México ya se ha dado. La pregunta es cómo se va a expresar a nivel político y durante las elecciones. Y eso en realidad es triste y también preocupante. Porque si el cambio se ha dado ya, lo que necesitamos es que sea expresado políticamente, electoralmente. ¿Qué cambio se da? Para eso es importante tener un análisis libre de la información. Los cambios se produjeron porque la gente piensa distinto y en este caso va a tener resultados distintos en gran parte por la irreverencia, que en muchos de los casos, y en este caso sin lugar a dudas, es muy constructivo. Pero cada vez que se da una tragedia dentro de la cultura norteamericana, no se la politiza, se pasa a un momento de solidaridad, de reflexión, en general religiosa, y después de eso se discute políticamente. Lo que pasó ahora en Florida fue distinto, porque se vuelve al mismo mecanismo de cultura política y los jóvenes de esta escuela le dicen: no, te regalo tus plegarias. Yo lo que quiero son acciones y resultados. Entonces aquí viene, volviendo al mismo argumento central, si el político no se da cuenta que ha cambiado la dinámica, lo que termina sucediendo es que la dinámica tiende a cambiar al político. Cuando existe este famoso foro, ver jóvenes de 17 años que le dice, en este caso al senador Rubio, de frente en la cara versus 50,000 personas, le dice: tu respuesta es débil. Entonces el político no sabe cómo reaccionar. Eso, ¿qué pasa aquí? O sea, las cosas cambian. Lo que tenemos que buscar es que esos cambios se produzcan, se reflejen en las leyes, en los líderes, en los mecanismos, en el comportamiento político. Las elecciones, tú no escoges al líder ideal, porque el líder ideal no existe. Tienes que escoger entre las opciones. El problema que está viviendo, en mi opinión, también México políticamente ahora, que las opciones son limitadas porque los ciudadanos no han sido parte de cuáles son las opciones. Pero volvamos al elemento de gestión. Un gobierno, un congreso, tiene que dar resultados en gestión. Se resuelva con el objetivo
lo que llamo de gestión o de proveer los resultados. Y los resultados, en eso estamos claros todos. Queremos que exista menos pobreza, queremos que exista más educación, queremos que exista más transparencia y todo lo demás. El problema es el cómo. Y si que lo que queremos es aplicar algo rígido que puede ser un preconcepto ideológico o político, lo más probable es que lo único que vamos a hacer es exactamente eso. Partidizarlo, politizarlo. La gente subestima, en mi opinión, la mayoría de los ciudadanos subestimamos la capacidad de gestión. Lo difícil que es ponerse en ese puesto y gestionar y administrar. Si agarramos muchas veces muchas de esas experiencias de gestión, vamos a tener unas reformas legales que respondan mejor a los ciudadanos. Es que dado este cambio y dada la complejidad de lo que estamos viviendo, la política en México sigue estando, no ha cambiado, es rígida. Cuando la sociedad es dinámica y está cambiando. Error que se comete constantemente en las campañas electorales es exactamente el mismo, el querer repetir un modelo o un proceso que ya no existe. Existió en un momento, en un lugar. Y ahí viene lo que yo digo, tenemos que realmente analizar la información con libertad, no solamente la de mi opinión ideológica o política, sino la mayor cantidad de información dispersa para después tú poder entender los procesos. Son las que están descubriendo lo que yo llamo en la política la corriente que se está produciendo. Corriente que existe y que no crean los políticos. De las cuales un político, si tiene buena estrategia en función de la información, puede aprovecharse de la corriente, subirse a la corriente y ganar. Y cuando ganan, te van a decir que ellos crearon la corriente y que por eso ganaron. La verdad es que es como las corrientes. Las corrientes, y perdón que lo diga, utilice esta palabra, y creo que la hago un poco a propósito, arroja el resultado. Arrojado el resultado, el que ha sido beneficiado de ese resultado dice: yo creé la corriente, soy dueño de este proceso y voy a seguir creando otras corrientes, y lo que pasa es que se ahoga en la siguiente corriente. Entonces, como estamos en un instituto, lo que tenemos que entender es los movimientos que se están dando y poder responder a esos movimientos. Yo sí propongo que la política tiene que representar los cambios que se están dando. Y los políticos y los líderes políticos, más allá que los argumentos, tienen que poder comunicar cuáles son las motivaciones que tienen para estar en el puesto en el que aspiran. Lo que necesito es sentir que si tú aspiras a la presidencia, vas a hacer todo lo que esté en tu capacidad para que los ciudadanos vivan mejor, más allá de la política, más allá de izquierdas o de derechas, más allá de los intereses políticos. Pero México está en un problema, porque las opciones son limitadas. Y porque las opciones representan un sistema que, en mi opinión, está en agonía. Y lo que espero de México, y aspiro de México, es que los cambios que se produzcan sean lo más ordenados, progresivos posibles, con enorme capacidad de gestión, para que dé resultados y sepa adaptarse y responder a los cambios que ya se dieron en México. Muchas gracias. Estamos en una crisis política y estamos a punto de elegir un futuro presidente. Creo que es una connotación muy importante que todo asesor político tiene que tener. Porque un asesor político no solamente es aquel que va a hacer llegar a ganar a la campaña un presidente, es aquel asesor que también le va a nutrir de honestidad, eficiencia, de este número de cosas que un político debe de tener en cuenta, no para ganar nada más, sino cuando está en el poder y ya cuando está en función pública, cómo lo va a operar, dónde lo va a establecer, cómo va a aplicar sus planes de gobierno, no nada más ya gané. Son procesos, y precisamente dentro de los procesos entra la comunicación política, la que es experta Maru Becker. Bienvenida, por favor, estamos a tu disposición.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias al Instituto y a todos. Se veían muchos cambios dentro del país y han existido cambios. En la Ciudad de México se ha revolucionado y se ha hecho muchas cosas muy interesantes que se han expandido y se ha como que contagiado un poco en las grandes ciudades, y tenemos un poco de ese mismo movimiento que se ve en Estados Unidos, con la gran diferencia del arraigo de los partidos políticos aquí en México. Tuve la oportunidad de trabajar en la campaña de Barack Obama en el 2008 y después en la reelección. Fueron tiempos diferentes en esos momentos. En el 2008 la gente hablaba de cambio y buscaba cambio. Se buscaba poder tener más oportunidades en diferentes aspectos y poder ser reconocidos como en la situación en que se encontraba en ese momento. Y como dijo Roberto Izurieta, en esta elección se vio algo completamente diferente que se había visto. Es la frustración que existía en esos lugares, la frustración de ellos que salieron a votar, hicieron un cambio, aún en esos pueblos de menos de 50,000 personas. Con Barack Obama se tenían muchas reformas en el 2012 que estaban funcionando y que le estaba funcionando a la gente. Y todavía se tenía esa sensación de que se estaba haciendo ese cambio en el país. La economía estaba mejorando, la gente se sentía un poco mejor y todavía la frustración no alcanzaba los límites que alcanzaron en estas elecciones pasadas. Y ahí voy a agarrar un poco lo que habló Roberto y exponer un poco sobre la información que recibimos. Ahora podemos escoger y podemos elegir lo que vemos. Cada persona elige lo que está viendo, la información que recibe, a qué grupo de Facebook se mete, a quién le sigue en Twitter, qué tipo de noticiero quiere ver, y todos tenemos una información seleccionada. En México hay una crisis política, realmente. Los partidos políticos están enfrentándose, los tradicionales, están enfrentándose a una crisis y realmente enfrentando el derrumbe total de la estructura de estos partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales han perdido ese contacto con la gente. ¿Qué ha pasado? La misma información, la misma tecnología les ha alejado. ¿Por qué? Porque tenemos igual la misma información que recibimos, la tenemos preseleccionada y nosotros continuamos informándonos de los que nos importa a nosotros. La percepción de la gente realmente es: ¿va a ganar López Obrador? ¿Va a llegar? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar? Incluso en algunos momentos la gente deja de decir, bueno, no sé, parece que sí va a pasar, que sí va a ser presidente, ¿verdad? ¿Y a mí cómo me va a impactar? ¿Qué va a significar para nuestro país eso? ¿Qué cambio va a tener? ¿O qué impacto va a tener este nuevo presidente, del que conocemos muy poco, más que ha estado en contra de todos los partidos políticos y ha venido luchando por tantos años? ¿Qué más sabemos de su capacidad de gestión? ¿Qué más sabemos de su capacidad de negociación política, que es importantísima? Y que me gustaría tocar aquí es el rol de la gente joven en México. La gente joven está trayendo, así como el ejemplo que dijo Roberto, una serie de acciones que van más allá y que tienen mucho más impacto de lo que tenían antes. ¿Por qué? Por el acceso a la información y por el acceso a las tecnologías que pueden hacer oír sus voces más fácilmente y comunicarse entre ellos, reunirse y crear movimientos entre ellos. Y yo creo que si en México los jóvenes se ponen las pilas, pueden hacer ese cambio positivo. Gracias. Muchas gracias, Maru. La verdad, excelente participación. Apenas van a sacar sus herramientas de comunicación los partidos. Apenas viene lo bueno, apenas viene la parte de una elección, apenas viene el componente de estrategia en la elección. Si un niño o una persona no tiene información clasificada, es como llegar a una biblioteca y yo quiero estudiar filosofía. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo de leer? No tiene información clasificada y ya pueden votar, ¿no? Y ser votados.
Entonces, viene todo apenas el armamento de comunicación social. Me gustaría, por favor, la participación de la licenciada Gabriela Williams Salazar, que es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el tema de campañas electorales y el fortalecimiento del modelo, precisamente, de la comunicación. Gracias, licenciada. Pues muchísimas gracias al Instituto Givo, también muchísimas gracias a quienes me acompañan el día de hoy en este panel y sobre todo por la oportunidad en la que estamos para poder platicar un poco de lo que son las campañas políticas. Resulta que según Daniel Sobato estamos ante el mayor ciclo electoral de la historia. Resulta que dentro de estos 3 años, que fueron 2017, 2018 y 2019, 18 países de Latinoamérica estarán renovando sus poderes públicos, sobre todo en la idea de presidencias de la República. Según el informe país hecho por el INE y por el Colmex, nos da cuenta de que tenemos un país en el cual las personas no confían en los partidos políticos, no confían en sus diputados y no confían en sus senadores. Quienes más altos están son los senadores y están en un 4.8 de credibilidad en una escala del 1 al 10. ¿A quiénes vamos a elegir este año? Vamos a elegir a diputados, senadores, presidente de la República. Y en ese sentido nosotros vamos a tener que tener mucha información. Y en estas crisis de las democracias que les estoy contando en el mundo, la crisis de la democracia representativa en este momento ya es un modelo un poco caduco y se está apostando a las democracias participativas. ¿Y qué son las democracias participativas? ¿Alguien quiere participar? ¿Sí? Esa es una democracia participativa. Si ustedes no participan, nada funciona. ¿Y qué implica esta democracia participativa? 3 cosas. La primera, solución de problemas. La segunda, que sea una deliberación de la mayor cantidad de personas que hay. Y en un tercer punto, claro, es la idea de que esta deliberación sea realmente un proceso deliberativo. Y para esto necesitamos el modelo político, que no se agota el día de la elección, no se agota el día de las campañas, y vamos a verlo en 3 puntos. El primero sería, evidentemente, para convencerlos del voto, ¿ok? El segundo sería en tu gestión pública y en la tercera la evaluación. Quisiera hacer ahorita énfasis en lo que es este modelo de comunicación política para las campañas. Los partidos políticos, ninguno puede contratar tiempo de radio y televisión. Había un problema en la equidad de la contienda y por eso los partidos políticos decidieron hacer esta reforma en la cual se distribuye el mismo número de espacios entre todos los partidos políticos. Y a partir de eso se hace también un llamado al voto. El 134 constitucional nos dice que la utilización de cualquier recurso público en la contienda está prohibido. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente quien está en el poder va a tener una ventaja sobre el que no, si es que estamos utilizando este dinero público. No sé cuántas personas de aquí hayan visto alguna manta por la ciudad o algo así. Pues todavía no va a pasar. Va a pasar hasta dentro del día 30 de marzo, porque el 30 de marzo empieza la campaña para presidente de la República y jefatura de gobierno. Por ley, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que hacer un debate por cada uno de los puestos públicos en contienda. ¿Esto qué quiere decir? Que el Código Electoral local nos establece que vamos a tener 3 de jefatura de gobierno y 1 para cada uno de los 33 diputados de mayoría relativa y 16 para alcaldías. Entonces, si alguien quiere estar pendiente, puede estar pegado todo el día en la tele. Pero lo importante de esto no va a ser que tengamos tantos debates, sino la participación ciudadana. Si ustedes, ciudadanas, ciudadanos, habitantes, no damos cuenta de estas necesidades y no le decimos a los partidos políticos y candidaturas las necesidades que tenemos, no va a haber soluciones. Y si no hay soluciones, no hay campaña, no hay propuestas. Entonces, ¿cómo podemos hacer un modelo de comunicación política diferente? Resulta que ahora los partidos políticos, instituciones, ciudadanos nos vamos a tener que empezar a comunicar de otra forma. Estamos buscando desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México abrir la participación ciudadana. Nosotros vamos a empezar a abrir las redes, pero también ustedes deben de comentar esta conversación. Tenemos que empezar a ver que hay soluciones, que hay deliberación. Tenemos plataformas electrónicas, tenemos plataformas
también sociales, pero también tenemos comunidad. Y esa comunidad que es tu vecino, tu familia, porque quiero ver, no sé, como por junio, la plática va a ser por quién vas a votar. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque en México es así. En México la participación política es participación familiar. También las invito a que se registren como observadores electorales, porque eso ayuda a la deliberación pública, pero sobre todo para que ustedes sean espejo de lo que pasa en las elecciones. De esa manera ustedes tendrán como que la llave de oro para poder ver cualquiera de las etapas en ese proceso electoral. Por tanto, me encantaría que ustedes fueran, se dieran cuenta y que no les cuenten. Y resulta que quienes cuentan los votos y quienes hacen la elección somos los ciudadanos mismos. Sean partícipes reales de lo que es la democracia, y esta es una invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Excelente participación. Me da mucho gusto, en verdad, que se mantenga esta parte institucional muy independiente del ejecutivo local o federal. Ahora vamos a pasar delimitando, estamos en un triángulo donde estamos delimitando el paradigma y el problema. Si me permite, el licenciado Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por favor. Participación. Gracias. Muchas gracias al Instituto Gibo y a Hermes por la invitación y un gusto compartir con todos ustedes. Los procesos electorales tienen dos tipos de control. Un control de legitimidad, es decir, para que un proceso electoral funcione tiene que haber legitimidad, tiene que haber votación, tiene que haber participación ciudadana. Pero el otro control que tienen es el control de legalidad. Tiene que haber un marco normativo, una serie de leyes que se tienen que aplicar y cumplir para que los procesos electorales realmente funcionen. ¿Y qué hacen esos tribunales? ¿Para qué se crearon o para qué sirven? Sirven para hacer prevalecer la legalidad y sobre todo para aplicar la confianza de la gente en el resultado de las elecciones. Porque hay una gran desconfianza. Todos los actores políticos desconfían unos de otros, los candidatos de un partido desconfían del otro, los partidos desconfían de las autoridades electorales y los ciudadanos desconfían de todo. Es la que da como resultado que cada proceso electoral casi haya una nueva ley. Desde la idea de que los recuentos cambian los resultados de la elección, siempre los partidos políticos tienen la certeza de que cada vez que se haga un recuento va a cambiar el resultado de la elección. Ustedes saben que esa idea del recuento de voto por voto y ese tipo de cosas es una idea romántica en la que el partido o los partidos creen, ahora sí voy a ganar, ¿no? Con lo que no se contó bien, se va a cambiar el resultado de la votación y ahora sí voy a tener el resultado a mi favor. Eso nunca sucede, por lo menos en la experiencia que yo tengo. Jamás he visto que se recuperen 5,000 votos. Decía la consejera Gaby Williams, ¿quién cuenta los votos? Cuentan los ciudadanos. Verdaderamente los ciudadanos son tan ignorantes que no saben contar. Uno de los que dijimos que éramos electos, ya somos diputados, con eso es suficiente. Por eso fue que se crea este mecanismo, esta figura de una justicia electoral que protege o tiende a proteger los derechos político-electorales, como el derecho a votar o el derecho a ser votado, son algunos de los principales. De tal manera que con eso se trata de evitar o de disminuir la desconfianza, el desánimo, que es uno de los componentes que deslegitima también la elección, porque abona a la falta de credibilidad y a la falta de interés en la participación ciudadana, y esto hace que genere abstencionismo y que genere resultados de poca votación. En este país creemos que cada 6 años va a llegar el bueno, que va a resolver todos los problemas, en manos de una sola persona, que es el presidente de la República, está la solución de todos los problemas del país, y cada 6 años estamos con la esperanza de que vamos a votar, ahora sí va a llegar el bueno, y nunca llega el bueno. Y entonces, el seguir pensando cada 6 años que el presidente va a cambiar la situación, o que el jefe de gobierno o los gobernadores van a cambiar todos los problemas con la varita mágica por nuestro sistema y nuestra ideología presidencialista, eso nunca va a ocurrir. La participación ciudadana tiene que, como se dice en las democracias participativas, darse en todos los momentos, no solo en el origen del poder público, sino en el ejercicio del poder. La participación tiene que ser continua, tiene que ser una constante y tiene que darse desde el momento en que se vota hasta el momento en que se ejercen los cargos o funciones de carácter político, de carácter público. Invitación para acudir el día de la jornada electoral a votar, pero es insuficiente. La invitación debe ser más extensa, debe ser más amplia,
a participar, a involucrarse, a estar interesados en todo lo que pasa en nuestro país. Agradezco mucho nuevamente el espacio, la invitación y eso es todo. No se quiere más que dar un chispazo en este foro, en este debate, más que poder contribuir un poquito a lo que viene de aquí en adelante. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Viene una campaña electoral, donde no queremos una campaña electoral de una guerra sucia, queremos precisamente que no se ataquen los partidos, que ojalá sea una guerra limpia, lo más que se pueda, que cada quien realice sus mejores labores. Y licenciado Javier, por favor, te cedemos la palabra al licenciado Javier Augusto, que es el consejero electoral del Instituto del INE, Instituto Nacional Electoral. Bueno, primeramente, buenas noches para todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Ivo y a Hermes por la amable invitación. Hay que partir de lo siguiente. Las democracias modernas comparten muchas características con las viejas democracias y con la construcción de los estados-nación, para algunos hoy en día ya superados en cierta medida. Pero una de esas principales tareas de los estados-nación es brindar seguridad a los ciudadanos y a las ciudadanas. Nosotros, como órganos de Estado, estamos obligados a garantizar esa seguridad para las personas. ¿Por qué hablar de seguridad? Me gustaría preguntarle lo siguiente. Vamos a hacer democracia participativa, como comentaba la consejera Williams. ¿Quiénes de ustedes podrían levantar la mano? Es una pregunta sencilla. Aguas. ¿Ha sufrido en algún momento algún asalto? Ay, Dios santísimo. En la organización electoral, nosotros tenemos un personaje trascendentalísimo para las elecciones, que también es un ciudadano. Esa persona es una persona llamada capacitador asistente electoral. Es el sujeto que va a llegar a sus puertas a decirles a los que sean de la letra F y del mes de febrero o marzo, va a llegar un día a sus casas. Buenos días, usted ha sido sorteado funcionario de la silla. Vemos que ese CAE también puede ser asaltado. Porque son ciudadanos que no están exentos del fenómeno de violencia que existe en nuestro país. Es por eso que el tema de mi charla es los retos del Sistema Nacional Electoral en el proceso electoral 2007-2018, violencia y elecciones. El fenómeno de violencia en el país ha llegado a un nivel alarmante. Hemos sufrido un aumento en la violencia según el índice de paz global del 102%. Es una barbaridad. Y estamos hablando ni siquiera hasta la fecha, sino en el año de 2016. Es por eso que refuerzo lo que ha dicho el magistrado, porque tenemos que participar activamente en esta política. La violencia puede afectar severamente a las elecciones. Yo noto algo que podríamos denominar amenazas democráticas. Esas amenazas democráticas son justamente los discursos de odio, de misoginia, de xenofobia, separatistas, etc., que atentan contra la construcción de nuestras instituciones y de nosotros como población. Y por otra parte, la violencia misma. Y la violencia en una multiplicidad de expresiones: género, política o violencias secas, ser claros, balazos. Esa violencia se puede expresar al final del día en términos electorales. ¿De qué manera? Justamente como se pregunta, asaltando al CAE o generando disturbios en las casillas. Esto es un fenómeno que no vemos generalmente en la Ciudad de México, pero en otros lugares, como algunas regiones del Estado de México o en distritos rurales del Instituto Nacional Electoral de tipo federal, podemos encontrar una cantidad fantástica de fenómenos de violencia, de los cuales sí tenemos conciencia, sí tenemos registro, pero no hacemos nada. Lo que sí tenemos que hacer es generar una sinergia institucional, primero en el trípode democrático de este país, es decir, INE, FEPADE, Tribunal Electoral, con su respectiva réplica a nivel local, y hacer esto mismo, este reforzamiento de los nexos con las instituciones del Estado en términos de seguridad. Si lo tratamos de aterrizar hacia nuestra vida cotidiana, es eso. ¿Cómo vamos a ir con seguridad
a depositar nuestro voto en las urnas. Y esto no es para espantarnos. Es el mundo en el cual estamos vivos y al cual nos estamos enfrentando. Hoy es un gran día para estar vivos, le digo a mis alumnos cada vez que comienzo una clase. Y se los digo porque tenemos la oportunidad de hacer algo para cambiar las cosas. El uso de la violencia puede obligar también a la ciudadanía en algunas partes de este país a votar por tal o cual opción política. ¿Qué color? Eso es irrelevante. Que tenemos que generar relaciones de sinergia con esas instituciones de seguridad pública, diseñar buenos protocolos de seguimiento y acompañamiento con las personas que van a llevar a cabo todo este proceso electoral, y me refiero en la etapa de organización. Y por supuesto, como la tarea cotidiana del Estado, asegurarle a los ciudadanos que pueden ejercer su voto en libertad. Se tiene que generar una alianza ciudadana con los partidos políticos también, que en un principio son igualmente ciudadanos, para evitar este tipo de prácticas. Generar esas cadenas de sinergia con el resto de las instituciones del Estado y garantizarle a la sociedad que podrá salir a las calles a votar en completa libertad. Y porque mi país me importa, vota libre. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias, licenciado Javier. Has dado un punto para concluir muy importante, que no está exento, al contrario, es relevante. La violencia en la que vamos a sufrir, inevitable, y la vamos a ver. La confianza es lo más importante para poder votar. La confianza en el votante. Si no hay confianza, no sales a votar. Si no hay confianza, no te puedes expresar. Si no hay confianza, los periodistas no hacen columnas relevantes y verdaderas. La confianza en todo tipo de ámbito y campo es la madre, es el pilar de toda soberanía, como es en este caso México. Pues muchísimas gracias a todos. Me gustaría nada más pasar a una conclusión muy breve de preguntas y respuestas. La pregunta muy puntual a los órganos que están aquí presentes: ¿cómo va a comunicar esta documental que se pretende realizar a través de una aplicación en la cual el INE, me imagino que va a publicar esa foto que se tome a la hoja de datos? ¿Cómo va a ser ese canal de comunicación? Porque eso va a garantizar la tranquilidad del ciudadano, nos va a dar elementos para no dejarnos llevar por el canto de las sirenas y evitar que se polarice la contienda mediática que se va a dar a través de los partidos políticos. La existencia de la tecnología con la que contamos hoy en día facilita que ya no se tenga uno que trasladar hasta la casilla de Iztapalapa para saber cuál es el resultado, porque va a haber una fotografía en la que se pueda consultar este dato. Sin embargo, no son datos oficiales. Precisamente hay en los casos de casilla única, ya con el nuevo modelo que tenemos, la posibilidad de que se traslape el voto de una casilla en otra. Para eso sí sirven los recuentos. Buenas noches, yo soy Gloria Santiago Rojano. Me gustaría mucho tocar el punto del Internet en esta próxima jornada electoral, en este proceso electoral, y sobre todo aprovechar la experiencia de los ponentes en el ámbito internacional. ¿Cómo ha enfrentado a nivel internacional esta ausencia de regulación, no solo a nivel nacional, en el mundo, para la competencia y la jurisdicción de Internet? Y bueno, agradezco la atención. Yo sostengo algunas cosas que lo dije en la conferencia. Uno, la solución no está generalmente en los extremos, es mucho más compleja. Dos, yo no creo que puedes conseguir todos los objetivos a través de la regulación y de la legislación. No soy de lo que creo eso. En mi experiencia, muchísimos de los países que quieren controlar el flujo de información la noche de las elecciones, aún cuando existe esa legislación, termina la gente informándose. ¿Quieres entrar a regular las redes sociales? Bienvenido sea, y creo que el magistrado fue el que dijo. Y cuando haga la legislación ya va a estar tan vieja porque ya van a haber mecanismos para romper ese candado. O sea, yo lo único que puedo decir como contribuyente, como ciudadano, como una persona normal que practica en este mundo, ¿no? Que camina en este mundo, es hacer lo posible por participar, por hacer mi mejor opinión
por tener un sentido común muy amplio, por no llenarme de contenido basado en un núcleo de internet enorme, ellos van a hacer su trabajo. Los coordinadores políticos y los comunicadores van a hacer su trabajo lo mejor que puedan para poder ganar las elecciones, pero ellos son honestos y a mí me consta. Yo solamente pido un acto de conciencia por la persona en la que vayamos a elegir. Muchas gracias.